Muy buenos días. Es un gusto saludarlos esta mañana y agradecerles por su participación en el presente webinar. En esta iniciaremos con dos anuncios importantes, para lo cual iniciaremos con la compañera Angie López en el tema de ruta digital. Muy buenos días, gracias por el espacio. Me gustaría que iniciáramos este webinar viendo un video informativo de una de las herramientas claves que se está implementando dentro de la gerencia de competitividad del Ministerio de Economía. Grandes empresas puedan realizar una evaluación que les permitirá recibir recomendaciones y acciones para incorporarse en la nueva economía digital. A través de rutadigital.economia.gov.sb, las empresas pueden registrarse de manera gratuita y evaluarse en 6 dimensiones: tecnologías digitales, comunicaciones y canales de venta, personas y organización, estrategia y transformación digital, datos y analítica y procesos. Al finalizar la evaluación, las empresas obtendrán recomendaciones específicas que, al implementarlas, les permitirá aumentar su nivel de adopción tecnológica y mejorar las habilidades digitales. Esto es Ruta Digital. Como vieron en el video, el objetivo de la herramienta es potenciar las habilidades tecnológicas y adaptarse a los cambios digitales que en este mundo empresarial. Esta herramienta está diseñada para todos los emprendimientos, micro, pequeños y medianas empresas de todos los sectores. ¿Qué obtendrá la empresa al realizar el diagnóstico de nuestra herramienta? Primero, identificación del grado de digitalización de su empresa, identificación de fortalezas y áreas de oportunidad antes de comenzar con la adopción tecnológica, recomendaciones personalizadas para mejorar su nivel de adopción tecnológica y desarrollar sus habilidades digitales, generación de un registro comparativo de la evaluación digital de la empresa en las diferentes dimensiones que evalúa, también el fortalecimiento de las competencias de su equipo de trabajo mediante el desarrollo de temas relacionados con transformación digital. Es importante mencionarles que para que ustedes puedan realizar su diagnóstico, proporcionen correctamente su correo electrónico para recibir el diagnóstico. Cuando las empresas completan su diagnóstico de madurez digital, los vinculamos a nuestros diversos programas. Por ejemplo, en primer contacto, con el programa de economía digital, que ofrece cursos sobre las distintas áreas evaluadas para fortalecerlas. También ofrecemos webinars para mejorar competencias. Ahora mismo tenemos una serie de webinars sobre temas como atención al cliente en línea, catálogo digital, inteligencia artificial, las redes sociales, facturación electrónica, ciberseguridad en las empresas, entre otros. Así que esa es la invitación, que utilicen las herramientas que desde el Ministerio de Economía estamos implementando, en este caso Ruta Digital, a través de rutadigital.economia.gov.sb.
Gracias por el espacio y que tengan buen día. Muchas gracias. Muchas gracias por la información. Segundo aviso. Su empresa necesita apoyo técnico o económico. La Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, con el objeto de brindar herramientas a través de sus programas o proyectos, les hacemos una atenta invitación a registrarse en el link que les voy a compartir en el chat. Esta información nos proveerá la base para incorporarlo a actuales apoyos o a la creación de nuevas iniciativas que la DIC ofrece a las pymes salvadoreñas. Esta información es totalmente confidencial y será utilizada para los fines antes mencionados. Sin más preámbulo, el Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio, CIFACIL, y la Dirección Nacional de Medicamentos les damos una cordial bienvenida y les agradecemos su participación e interés en el presente webinar titulado Reglamento Técnico Centroamericano, Productos Farmacéuticos, Productos Naturales Medicinales para Uso Humano, Buenas Prácticas de Manufactura, el cual lleva como objetivo obtener los conocimientos acerca de los requisitos detallados en el Reglamento Técnico de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Naturales y los trámites aplicables, comenzando desde su apertura del establecimiento hasta la implementación del reglamento. Este webinar es el segundo de 36 formaciones en línea que se han preparado en el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca a los empresarios dar información desde las instituciones que facilitan el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de la Dirección Nacional de Medicamentos en materia de trámites de registro, renovación, visado de medicamentos farmacéuticos, productos cosméticos y químicos, entre otros. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat, para lo cual contaremos con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos el espacio de preguntas y respuestas. A continuación tendremos la participación del licenciado Oscar Daniel Acosta Áviles. Él es licenciado en Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador. Tiene maestría en Sistemas Integrados de Gestión de Calidad de la Universidad de El Salvador. Goza de un posgrado en Auditoría de Gestión de Calidad, Registro y Productos Controlados de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Ha realizado estudios de diplomado de buenas prácticas de manufactura de la industria farmacéutica y de la industria cosmética natural. Actualmente se desempeña como inspector y fiscalizador supervisor con 11 años de experiencia en la Dirección Nacional de Medicamentos. Cedo la palabra al licenciado Oscar Daniel Acosta. Adelante, licenciado. Adelante, licenciado. Tiene el micrófono apagado, por favor. Hola, hola. ¿Sí me escucha? Sí se escucha, correcto. Bueno. Creo que no me escucharon nada, ¿verdad? Pero les decía que nuevamente es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Eh, y pues este día se me ha designado para dar un webinar acerca del reglamento técnico de buenas prácticas de manufactura para productos naturales medicinales. Cualquier duda estamos a la orden y pues comenzamos si gusta. Solo me confirman si se puede ver la presentación. Confirmado, licenciado. Adelante.
para dar inicio. El tema básicamente es los aspectos más relevantes del Reglamento Técnico Centroamericano correspondiente a la fabricación de productos naturales medicinales, el 1103-6913. Vamos a iniciar pues prácticamente dando a conocer las directrices, digámoslo así, generales y los requisitos generales en los que se debe enfocar la industria, por este caso para la fabricación de productos naturales, con el propósito de dar cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Y comenzaremos dando el concepto de buenas prácticas de manufactura. Básicamente, las buenas prácticas de manufactura tienen como por objeto disminuir los riesgos inherentes a la producción farmacéutica, que no pueden prevenirse mediante el control definitivo de los productos. Es decir, nos ayudan como a estandarizar los procesos, los procedimientos, diferentes lineamientos, con el propósito de que podamos obtener productos de calidad y que se disminuyan, por ende, los riesgos inherentes a la fabricación de los mismos. Como parte de la parte o la base legal de este reglamento, quiero dar a conocer que es un reglamento técnico centroamericano que no solo es de obligatorio cumplimiento a nivel nacional, sino prácticamente a nivel regional. Entonces, prácticamente estamos suscritos a este reglamento los diferentes países de Centroamérica. Como principios generales, pues las buenas prácticas nos indican básicamente lo que tenemos que hacer, pero ya el cómo se va a hacer es responsabilidad de cada laboratorio. Por el hecho de que cada laboratorio es diferente, cada uno conoce sus procesos y cada uno conoce sus fortalezas y debilidades. Entonces, la forma como hacerlo lo va a definir el laboratorio. Dentro de los conceptos claves que menciona este reglamento, podemos encontrar lo siguiente. Primero, como les decía, la parte de buenas prácticas de manufactura, que ya lo vimos, prácticamente consiste en una estandarización de procesos para fabricar productos, pues, que sean uniformes. Luego tenemos un concepto característico y que se ocupa más que todo para la parte de medicamentos naturales, que es la parte de la extracción. Aquí sí me quiero detener un poquito más, porque con esto nos referimos a que la extracción es una parte del proceso productivo en donde se obtiene, a partir, valga la redundancia, del proceso de extracción, la sustancia activa natural. ¿Y qué es esta sustancia activa natural? Pues es lo que nos da la clasificación de un producto natural medicinal. Esto a partir de drogas naturales, utilizando un solvente adecuado o aplicando otro método. Luego tenemos el concepto de extracto, que va relacionado con el concepto anterior, el cual consiste en una preparación de consistencia líquida, ya sea un extracto fluido, una tintura, etcétera, o semisólida, obtenida a partir de la droga natural. Y tenemos el concepto de laboratorio fabricante de productos naturales medicinales para uso humano. Aquí sí quiero hacer una aclaración, digamos, este concepto es específico para los fabricantes de productos naturales, no hay que confundirlo con los fabricantes de medicamentos de síntesis química, ¿verdad? Y prácticamente el Laboratorio de Productos Naturales Medicinales es una empresa registrada y autorizada por la autoridad reguladora, en este caso la Dirección Nacional de Medicamentos, cuyas instalaciones serán destinadas a la fabricación de productos naturales medicinales para uso humano. Y hay que hacer énfasis en esta última parte, porque prácticamente un laboratorio que se clasifica como fabricante de productos naturales medicinales únicamente puede fabricar este tipo de productos. Tenemos otros conceptos claves como el concepto de maceración, que es similar al proceso de extracción. Lo podemos definir como un proceso de extracción de un componente de droga natural provocado por el contacto prolongado con un solvente o mezcla de solventes adecuadas. Todos estos conceptos el reglamento ha tomado a bien definirlos para saber bajo qué clasificaciones vamos a, valga la redundancia, clasificar cada una de estas actividades dentro de la fabricación de productos naturales medicinales y para hacer la diferenciación también dentro de lo que es un producto natural medicinal a un producto o medicamento de síntesis química. Tenemos el concepto de materia prima natural, que es una droga natural o sus preparaciones que se utilizan directamente
para la elaboración de producto natural medicinal para uso humano. Y el concepto que lo engloba todo, que es el concepto de producto natural medicinal para uso humano, que es un producto procesado, industrializado y etiquetado con propiedades medicinales, que contienen en su formulación ingredientes obtenidos de las plantas, animales, minerales o mezclas de estos. Básicamente ahí está definiendo cuál es el requisito principal para que un producto pueda ser llamado producto natural medicinal. Que este provenga de, como lo dice ahí, plantas, animales, minerales o una mezcla de estos. También puede contener excipientes, además de material natural. Los productos naturales medicinales a los que se le adicionen sustancias activas de síntesis química o aisladas de material natural como responsable de la actividad farmacológica no son considerados como productos naturales medicinales. Ahora bien, el reglamento está comprendido por 16 capítulos. Básicamente los primeros 5 capítulos son de generalidades, la introducción, los conceptos y alguna cuestión por ahí, ¿verdad? Pero a partir del capítulo 6 en adelante viene la parte técnica, que es la parte en la que nos vamos a enfocar. Entonces prácticamente tenemos alrededor de 10 capítulos: organización y personal, edificios e instalaciones, equipos, materiales, productos, documentación, producción, garantía de calidad, control, quejas, reclamos y retiros, producción, análisis por contrato y autoinspecciones y auditorías. Estos capítulos son los que corresponden al Reglamento Técnico Centroamericano que vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar con la parte de organización y personal. Pues el reglamento, dentro de sus ítems que se evalúan, básicamente cuenta con 3 grandes rasgos en esta parte. Primero es la selección, la capacitación y evaluación y la formación continua. El personal que va a ser parte de estos tipos de establecimientos tiene que tener cada una de estas partes al momento de ser, prácticamente desde su contratación hasta el momento en que ellos sigan laborando en la empresa. El reglamento prácticamente sí da algunas características puntuales para ciertos puestos. Podemos ver ahí la parte de producción, control de calidad, en donde sí especifica responsabilidades dentro de la participación de estos puestos críticos en los procesos del laboratorio, ¿verdad? Pero si lo hacemos de forma general, cada uno de los trabajadores, independientemente del puesto, tiene que tener un proceso de capacitación, de evaluación y de formación continua. El personal debe estar calificado, debe estar motivado y con la formación y experiencia necesarias para poder realizar cada una de sus actividades asignadas. El primer punto que se debe de cumplir es contar con un organigrama que defina cada una de las jerarquías, las responsabilidades y las interrelaciones que tengan entre los diferentes puestos. Entonces, como les venía adelantando, el personal clave que detalla el reglamento son los siguientes. Encontramos al jefe de producción y al jefe de control de calidad. La característica principal de estos dos puestos es que deben ser personas completamente diferentes y que el establecimiento debe de contar con ambos perfiles. Prácticamente estos puestos claves deben estar ocupados por personal acorde a la carrera, que sean químicos farmacéuticos y que trabajen a tiempo completo en la entidad. No es válido que un jefe de producción o un jefe de control de calidad no esté a tiempo completo dentro del laboratorio. Como se los mencionaba, una característica es que estos deben ser independientes uno del otro. Y aparte de eso, el laboratorio debe definir y documentar los requisitos de calificación de todo el personal con respecto a la actividad que desempeña y su impacto en la calidad del producto. Aquí ya estamos hablando un poco de lo que es la capacitación específica. Por ejemplo, no es lo mismo elaborar un plan de capacitaciones
para el personal de producción que va a estar enfocado en la manufactura de los productos, que un plan de capacitaciones para el personal que va a estar, por ejemplo, en control de calidad en una bodega. Entonces, con respecto a esto, sí tienen que haber requisitos de calificación y de capacitación específicos para cada uno de los puestos que se desempeñan. Esto básicamente es con la parte de organización y personal. Luego tenemos la parte de edificios e instalaciones. Más adelante dentro de la presentación me he tomado el tiempo de detallarles el proceso de cómo es la autorización de un laboratorio de productos naturales medicinales. Pero básicamente consiste en una revisión de planos, la cual es autorizada por la Dirección Nacional de Medicamentos. Entonces, eso está relacionado con la parte de edificios e instalaciones, que es lo importante de acá. Primero, evaluar que las instalaciones permitan la fabricación adecuada de estos productos y también permitan el entorno laboral apropiado, no solo para los productos, sino para el personal, para todos los materiales que se manejan. Entonces, partimos desde esa, digámoslo así, elaboración de planos para posterior autorización del establecimiento, para que ustedes tengan la certeza de que el lugar donde se pretende aperturar un laboratorio o donde pretende funcionar un laboratorio cumpla con las características mínimas necesarias para poder ejecutar sus actividades de fabricación de productos. Dentro de este entorno de edificios e instalaciones, tenemos que tener ambientes apropiados, es decir, por ejemplo, la iluminación, la temperatura, la humedad relativa, las cuales deben ser controladas tanto para los productos y materiales que se manejan como para el confort del personal. También tenemos la característica de que las instalaciones deben de ser de fácil limpieza y sanitización para evitar la posibilidad de contaminación o contaminación cruzada. Tiene que haber también instalaciones que permitan el manejo correcto de desechos y residuos, y debe de haber un área también para equipos de emergencia. Y obviamente dentro de la planta haber salidas de emergencia, todo lo que requiera la parte de seguridad y salud ocupacional. Podemos hacer una diferenciación en cuanto a las instalaciones. Vamos a tener áreas comunes, las cuales no van a ser de alto riesgo y no son clasificadas, y las áreas específicas en donde ya se encuentra expuesto el producto y si es necesario clasificarlas. Y las llamamos áreas específicas o áreas controladas. Dentro de las áreas comunes podemos encontrar los almacenes de material de empaque, etiquetas, el área de comedor, el área de las oficinas. Prácticamente, pues, lo mínimo necesario para estas áreas son, en algunos casos, la temperatura y la humedad controlada. Y ya para las áreas de producción, pues, ya más adelante vamos a ver algunos requisitos generales, tanto de sistema de aire como de otros requisitos que sí deben de cumplir de estas áreas. Ahora bien, el reglamento dentro de las áreas de producción hace un apartado específico para unas áreas especiales que probablemente se tengan al momento de fabricar este tipo de productos. Y estamos hablando de las áreas que menciona el numeral 7.4, que son las áreas de secado, molienda y extracción. Lo que nos dice esta parte del reglamento es acerca de la ubicación de estas áreas. Y textualmente lo dice así: el secado, la molienda y la extracción deben realizarse en áreas independientes y separadas con respecto a las áreas productivas. Luego tenemos la parte de los equipos de producción, que ya viene siendo parte de las áreas productivas, en donde necesitamos tener equipos que permitan una fácil limpieza y efectiva, que tenga un cronograma de mantenimiento fijo, es decir, que no sea un mantenimiento correctivo el que se le va a hacer a los equipos, sino un mantenimiento planificado de acuerdo a las características de cada equipo, ¿verdad? Que esos equipos no presenten un riesgo para los productos, es decir, que sean de un material adecuado, no reactivo,
no absorbentes y no adherentes. Generalmente, los equipos recomendados son los de acero inoxidable. Y que estos equipos también permitan establecer la confianza mediante diferentes métodos como la selección, la calibración y el mantenimiento para la correcta operación en forma uniforme dentro de los límites y tolerancias establecidas. Entonces, prácticamente venimos a las áreas productivas, las cuales deben de tener un diseño apropiado y un flujo apropiado, el cual debe ser unidireccional. Y dentro de estas áreas debemos de contar con equipos de igual forma apropiados y que permitan la distribución uniforme y el flujo también del producto y el personal. También tenemos que tener un área específica para aquellos equipos que están fuera de uso, ya sea porque son equipos móviles, porque son equipos defectuosos, porque son equipos que ya no se van a utilizar. Y estos equipos obviamente deben de estar fuera de las áreas productivas, que es una de las observaciones más recurrentes. Deben de estar correctamente identificados y retirados. Ahora, hablando ya de los equipos específicos que se tienen dentro de una planta de productos naturales medicinales, encontramos la parte del equipo de fabricación de agua. Para comenzar, definamos qué es el concepto de agua purificada que nos habla el reglamento. Prácticamente el agua purificada es un agua obtenida a partir de ciertos tratamientos y eso está definido en bibliografía oficial. Entonces ustedes pueden ir a la farmacopea de Estados Unidos, a la farmacopea mexicana y prácticamente les va a decir cuáles son las especificaciones que se debe de cumplir para poder clasificar este tipo de agua como agua purificada. Entonces, los métodos bajo los cuales se va a obtener este tipo de agua, como les digo, el reglamento les dice qué es lo que deben de tener, pero no cómo hacerlo. Entonces, básicamente va a depender de las necesidades que tenga el laboratorio, del tipo de agua de la cual se obtenga previamente antes de ser tratada, llámese agua potable. Entonces, prácticamente todas esas características del agua con la que ustedes van a abastecer este sistema les va a dar como la potestad de saber qué tipo de método pueden utilizar para purificar el agua. Generalmente se usan tratamientos como ósmosis inversa, desionización, electrodesionización, ¿verdad? Entre otros. Ahora bien, lo importante de la obtención de este tipo de agua purificada es cumplir con los parámetros de calidad que nos exige la reglamentación, ¿verdad? Entonces, prácticamente si se cuenta con un sistema que permita la obtención de calidad de agua con la calidad esperada, debemos dar cumplimiento a ciertas características. Entre ellos tenemos la conductividad, que como lo pueden ver acá en la diapositiva, debe de ser menor a 1.3 microsiemens a una temperatura de 25 grados Celsius. El pH entre 5 y 7, la parte de microorganismos viables, y hay microorganismos específicos también dentro de la farmacopea, y la parte del carbono orgánico total. Entonces, prácticamente al tener un sistema que nos permita obtener la calidad deseada para la fabricación de agua, para la fabricación de estos productos, debemos demostrar que cumple con las características dando cumplimiento a estas especificaciones. Ahora bien, vamos con el siguiente equipo específico, que es la parte del sistema de aire. En la parte del sistema de aire, pues nos menciona dos apartados. Primero de las generalidades, el cual nos dice que se debe mantener un sistema de aire que evite el riesgo de contaminación de los productos y las personas. Básicamente nos da a entender que el sistema de aire tiene que permitir que se disminuya la posibilidad de contaminación dentro de las áreas productivas.
Luego, el siguiente apartado nos dice más o menos cómo debe estar compuesto un sistema de aire dentro de un laboratorio de productos naturales medicinales. Debe contar con un sistema de inyección y extracción para las áreas de producción que eviten el riesgo de contaminación cruzada entre los diferentes procesos. Además de esto, el sistema debe de incluir dentro de sus componentes filtros y prefiltros, los necesarios para garantizar la calidad de aire en las áreas de producción. Esto incluye el área de pesado. Prácticamente con estos equipos, pues son los dos puntos, llamémoslo así, críticos, que los laboratorios deben dar cumplimiento de una forma, pues, crítica, ¿verdad? Entonces, o es sí o es sí. Entonces, básicamente, si hay un incumplimiento en uno de estos dos sistemas, es complicado porque no tenemos la certeza de que se cumplan las características de calidad, tanto de las áreas como de los productos, pues. Entonces, siempre lo primero que debe hacer un laboratorio de este tipo es darle énfasis al sistema de agua y al sistema de aire. Luego tenemos la parte de materiales y productos, en donde acá ya tenemos y nos vamos metiendo un poco más en la parte documental. Primero tenemos que tener procedimientos que nos permitan describir todo el proceso de adquisición, manejo, despacho, almacenamiento, aprobación, análisis de los materiales que se manejan. Entonces, esto va a ser prácticamente un sistema de trazabilidad de acuerdo a los procedimientos y registros que ustedes deben de mantener, en donde se va a permitir identificar cuándo entró un material, fue su proceso de recepción, su proceso de cuarentena, su proceso de análisis, su proceso de almacenamiento, si el producto sale rechazado o es apto para su uso dentro de la fabricación de los productos. Y si no es apto, pues cuál va a ser el proceso de rechazo del mismo. Entonces, dentro de la parte de materiales podemos encontrar primero la parte de materias primas, que obviamente es la parte que nos permite fabricar este tipo de productos. Luego tenemos la parte de materiales de envase y empaque. La parte de productos intermedios y a granel, que ya cuando estamos dentro de la fabricación. La parte de productos reprocesados, con esto sí hay que tener un poquito de cuidado porque la parte de productos reprocesados, pues sí hay que tener un procedimiento bien definido de por qué y cómo se va a hacer este proceso. La parte de productos terminados, productos rechazados, retirados y devueltos. Entonces, para estos tipos de materiales, tenemos que contar con los procedimientos que nos permitan saber cuál va a ser el manejo de cada uno de ellos. Les voy a poner el ejemplo. La parte de materias primas, tenemos que saber si son materias primas que requieren condiciones especiales de almacenamiento o pueden estar a temperaturas normales de almacenamiento o necesitan estar a temperaturas bajas, por ejemplo, de 2 a 8. La parte de productos intermedios y granel, en donde nosotros necesitamos saber cuál va a ser el manejo, si esos productos tienen un tiempo máximo para estar dentro de ciertos recipientes antes de ser envasados, eso tienen que definirlo. La parte de los envases, en donde se tiene que definir cuáles van a ser las características de cada uno de estos envases, y así podemos ir con cada uno de ellos, ¿verdad? Con los productos terminados, cuáles van a ser las características del producto terminado, bajo qué condiciones se va a almacenar. Y siguiendo con la parte de documentación, pues se debe de contar con la documentación necesaria y en vigencia, identificada y a disposición del recurso humano. Aquí tenemos prácticamente dos grandes, llamémoslo así, rasgos. Primero es que sea la documentación necesaria. Eh, Muchas veces el hecho de que se tengan pocos procedimientos, por decirlo así, tampoco es que para todo, para cada cosita se debe hacer uno, pero básicamente para todo lo que se hace, sí. Muchas veces la indicación de que hayan pocos procedimientos
por ahí podemos ver que falta algo en cuanto a documentación, ¿verdad? Porque como lo hice en un principio, digamos, bastante famoso de buenas prácticas, de que lo que no esté escrito, pues no existe evidencia. Entonces es importante que ustedes puedan documentar todas las actividades que realizan y estandarizarlas sobre todo, ¿verdad? Y igual, de igual forma, ¿verdad? Dar cumplimiento a lo que dicen sus procedimientos. De ahí viene el otro, como les decía, el otro rango importante es la parte de la vigencia. Muchas veces nos encontramos con establecimientos en donde encontramos procedimientos que ya están desactualizados o que ya no están vigentes. Entonces lo que se debe hacer ahí, pues prácticamente es, si el proceso ha cambiado, obviamente actualizarlo y darle la vigencia respectiva. Si el proceso no ha cambiado, pues, si ustedes quieren utilizar el mismo procedimiento, sí se puede, pero hay que obviamente darle una nueva vigencia. También es importante que esta documentación esté identificada y sobre todo al alcance del recurso humano que prácticamente se está involucrado dentro de los procesos. Por ejemplo, el personal que va a pesar, el personal que va a fabricar, debe de tener a la mano los procedimientos correspondientes a las actividades de pesada, de fabricación, de llenado, etcétera. Y esto pues prácticamente que nos permite que exista un sistema de calidad que permita la trazabilidad. Y como se lo venía mencionando anteriormente, la trazabilidad va desde que se adquiere, se compra, se hace la orden de adquisición, orden de compra, de los materiales, materias primas, etcétera, hasta que el producto es despachado a su destino final. Eso es lo importante, ¿verdad? Tener la trazabilidad de todos los movimientos, de todas las actividades, de todos los hechos que han sucedido en cada una de las etapas de fabricación de los productos, fabricación y análisis. Cuando hablamos de procedimientos, estamos hablando de reproducibilidad, es decir, que las actividades se puedan llevar a cabo de la misma forma cada vez que se realiza. Eso es lo importante de establecer procedimientos, porque prácticamente en los procedimientos estamos describiendo cada una de las operaciones, las precauciones y las medidas que deben de llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente, en la fabricación de un producto. Y ya cuando estamos hablando de la evidencia de esa reproducibilidad, estamos hablando de un registro. Los registros prácticamente lo que nos permite es evidenciar que las actividades se estén llevando acorde y que las especificaciones que el laboratorio ha establecido pues se estén cumpliendo, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un área que va a ser con una temperatura de 10 a 15 grados o de 15 a 25 grados Celsius, pues el registro que se está monitoreando esa temperatura es lo que permite dar a conocer a nosotros como autoridad reguladora la evidencia de que se están haciendo las operaciones de acuerdo a lo que está establecido dentro de sus procedimientos. Entonces, esto va de la mano, tanto los procedimientos como los registros, ¿verdad? Siempre en la parte de documentación vamos a entrar a la parte de producción. Dentro de la parte de producción, pues lo que nos dice el reglamento es que hay que definir procedimientos específicos para operaciones de fabricación, empaque, manejo de desviaciones, protocolos de fabricación, empaques, reempaques, reprocesos y retrabajos. Lo primero que hay que definir es cuál va a ser, obviamente, la fórmula maestra de cada uno de los productos que se van a elaborar por parte del laboratorio. Una de las dudas más generales que nos hacen dentro de esta parte es si por cada lote o por cada tamaño de lote se debe hacer una fórmula maestra. En este caso, pues no es necesario hacerlo por cada tamaño de lote, porque la fórmula maestra es eso, es tener un lote, digamos así, maestro de fabricación, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, ustedes ya pueden hacer los cálculos respectivos
de acuerdo a sus capacidades o si van a ser, tienen una fabricación menor o qué sé yo, ¿verdad? Un lote diferente, al tamaño ya estandarizado, pues obviamente se hacen nada más los cálculos. Si no, pues van a tener un montón de fórmulas maestras por ahí, y tampoco esa es la idea. Entonces, antes de seguir con la otra diapositiva, este es como el primer aspecto. Luego, a partir de esta fórmula maestra que se tenga, viene ya la parte de las órdenes de fabricación, que básicamente es asignarle un número de lote a la fórmula maestra que usted ya tiene. Las características que dice el reglamento de las fórmulas maestras menciona que debe llevar, obviamente, la fórmula de cada producto, las especificaciones, el tipo de material, las precauciones que se deben de tener. Y esa misma fórmula maestra ustedes la van a pasar a un formato de protocolo de fabricación en donde le van a colocar ya la cantidad real que se va a fabricar y el número de lote bajo el cual va a estar regido este producto. Dentro del protocolo de fabricación, también el reglamento menciona ciertas características donde debe de ir el procedimiento completo de fabricación, eh, los aspectos como las condiciones ambientales, las condiciones de fabricaciones, los equipos que se han utilizado dentro de la fabricación, todo eso debe estar incluido en el protocolo. Luego pasamos al protocolo de empaque, en donde ya se va detallando, obviamente, las características de los empaques, los controles en proceso para el envasado o el empacado del producto y la parte de reconciliación de materiales, que es donde prácticamente pues, se verifica que todo lo que fue despachado se utilizó y lo que se rechazó y lo que salió bajo cierto desperdicio. Luego tenemos la parte de reempaques, que igual esto es un proceso un poco delicado, el cual cada laboratorio debe establecer bajo qué condiciones se va a hacer y siempre se debe mantener las características del producto y no se debe manipular el producto en sí, ¿verdad? Siempre se debe mantener también las características autorizadas de los empaques, eso es importante, ¿verdad? Y en la parte de reprocesos, de igual forma, estos deben de ser valorados por el laboratorio. Si un reproceso va a variar la fórmula ya autorizada en el registro o va a variar el empaque autorizado por el registro, pues ahí ya no podría ser válido porque ya tenemos una implicación que va más allá del registro sanitario. Pero si es un reproceso que no afecte ninguna de las características del producto ni de lo autorizado por la Dirección Nacional de Medicamentos, pues en esos casos sí se evalúa. Luego tenemos la parte de producción y controles de proceso específico para el uso de las áreas y equipos de producción de productos naturales. Es, prácticamente este apartado lo que nos dice es que un laboratorio de productos naturales medicinales no podrá ser tanto las áreas como el equipo destinado a la fabricación de otros productos, llámese así medicamentos de síntesis química, productos higiénicos, ni mucho menos dispositivos médicos, ¿verdad? Prácticamente un laboratorio natural debe ser únicamente para la fabricación de productos naturales medicinales. Ahora bien, hay una pequeña excepción en cuanto a la fabricación de otro tipo de productos de uso humano que siempre tengan productos de origen natural. La condición para que estos se pueda evaluar por parte de la autoridad reguladora si es permitido o no la fabricación de estos productos dentro del laboratorio es que se deba seguir el mismo proceso de fabricación similar al que se está llevando a cabo dentro del laboratorio, conforme a los procesos de producción, limpieza y buenas prácticas de manufactura. Pero si vemos, hay dos características. Primero es que siempre se mantenga la parte de que debe ser una sustancia de origen natural, aunque no sea un medicamento, llámese así, producto natural medicinal, y que tenga un proceso similar de fabricación. Estas prácticamente son las dos características para que la autoridad reguladora pueda evaluar si un producto que no sea clasificado como producto natural medicinal puede ser elaborado dentro de las mismas áreas.
Pero los productos que les mencioné, medicamentos de síntesis química, todo lo que tenga que ver con la parte de síntesis química, eso definitivamente no se puede hacer dentro de este tipo de establecimientos. Pasamos ya a la parte de garantía de la calidad. Aquí prácticamente pues ya estamos hablando del proceso a seguir posterior a la fabricación de los productos naturales medicinales. Cuando hablamos de garantía de calidad, no estamos hablando, y no hay que confundir ese término, de control de calidad. Control de calidad se podría decir que está inmerso dentro de lo que es garantía de calidad, pero garantía de calidad va más allá. Engloba tanto el compromiso que tiene la alta dirección de la empresa con la calidad y la participación del personal en los diferentes departamentos a niveles de la empresa. Entonces, prácticamente, lo primero que nosotros evidenciamos en un establecimiento es si cuentan con una política de calidad. ¿Qué es lo importante de esta política de calidad? Muchas veces hemos visto políticas de calidad enfocadas en la satisfacción del cliente, enfocados en el crecimiento de la empresa, pero lo importante para nosotros como autoridad reguladora, que esté detallado y que esté bien definido dentro de su sistema de gestión de calidad, dentro del departamento de garantía de la calidad y dentro de la política de calidad, es que exista y esté por escrito un compromiso en el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Si la política va enfocada en el cumplimiento, como les repito, de las buenas prácticas, pues desde ahí ya podemos ver que sí se cuenta, o por lo menos tenemos el indicio de que sí tienen un sistema que permita pues dar cumplimiento a esta política de calidad, ¿verdad? Entonces, la parte de garantía de la calidad, como se lo repito, no solo engloba control, aquí viene la parte de la alta dirección, también se verifica la parte de producción. En sí, lo recomendado es que sea un equipo multidisciplinario que esté encargado de esta área y que pues tome las decisiones, ya sea de liberar productos, eh, de autorizar diferentes procesos en los que no tiene que interferir otro departamento. Por ejemplo, llámese así control o producción, ¿verdad? Entonces prácticamente garantía es como la parte que va a estar pendiente de que se dé cumplimiento a todos los aspectos generales del cumplimiento de buenas prácticas. Entonces, en este pequeño esquema podemos ver que garantía de la calidad, pues prácticamente engloba todo el cumplimiento de buenas prácticas. Aquí vemos equipos, instalaciones, control de calidad, producción, personal, entre otros. Y algo muy importante que pues garantía debe estar también de lleno con la parte documental. Entonces, muchas veces puede suceder que nombren al departamento como garantía de calidad o buenas prácticas de manufactura. Eso es con la parte de garantía. Como les repito, no hay que confundir ese término con la parte de control de calidad. Ahora bien, entrando a la parte de control de calidad, el reglamento nos menciona ciertas características que deben de cumplir. Primero comenzando por las áreas. Básicamente se debe de contar con instalaciones adecuadas que obviamente permitan los análisis, permitan la realización de análisis tanto físico-químico como microbiológico. También deben de contar con la información necesaria, de igual forma como lo hemos visto en la parte de producción, ¿verdad? Tienen que tener la trazabilidad de todas sus actividades, deben de tener los procedimientos de cada uno de sus actividades y los registros también de las actividades que realizan. Posterior a eso, vamos a ver ya la parte en sí de la metodología de análisis que realiza control de calidad. El reglamento, pues prácticamente nos dice que el control de calidad es quien va a dar fe de los resultados analíticos, tanto físico-químicos
como microbiológicos que se le efectúan a estos productos. La característica de los productos naturales medicinales es que son bien susceptibles a contaminación microbiológica, ¿va? Entonces, por ende, las actividades que realiza control de calidad para aprobar un producto en este proceso, pues son bastante críticas. Hay un concepto, digámoslo así, especial que menciona el reglamento, que es con respecto a los materiales de referencia y es una de las consultas que nos hacen muy frecuentemente. Imagino que aquí hay gente de la industria farmacéutica que está acostumbrada a ver las partes de muestras de retención, de materias primas, de producto terminado y así, ¿verdad? El reglamento, por el hecho de que algunas sustancias, inclusive conocemos laboratorios en donde son cultivadas desde cero, por decirlo así, ¿verdad? O sea, prácticamente el laboratorio cultiva sus plantas, hace todos los procesos de extracción, obtención de la materia prima. Entonces, ¿qué nos dice el reglamento con respecto a los materiales de referencia? Que pues prácticamente el laboratorio debe de contar como material de referencia con una muestra de esa droga natural o de la sustancia activa natural, dependiendo de cómo ustedes, digamos así, sea su suministro. Si es una sustancia que ya viene procesada, pero siempre que sea de origen natural, ¿verdad? Pues obviamente van a guardar de acuerdo a sus procedimientos, una cantidad pues suficiente de esa sustancia activa natural. Pero si ya es una parte que ustedes han cultivado, que ustedes han obtenido, pues ahí menciona que se puede hacer una arborización de toda la planta o de los órganos que se han utilizado. Y en caso de material de referencia que no esté escrito en la bibliografía autorizada de referencia, se evaluará la documentación referida por el fabricante o el proveedor. Luego tenemos un apartado también que aún está pendiente dentro de estos reglamentos, que es la parte de la estabilidad. Sin embargo, tampoco es que lo dejemos de un lado, ya que el reglamento sí habla de él. Básicamente lo que nos dice es que al no haber ahorita eh, un reglamento técnico centroamericano o un reglamento técnico salvadoreño de estudios de estabilidad para productos medicinales, no quiere decir que no lo vamos a hacer, sino que lo que se va a exigir es un informe de análisis de las pruebas físicas, químicas y microbiológicas conforme a lo establecido en el Reglamento Técnico Centroamericano de Verificación de la Calidad de los Productos Naturales de Uso Medicinal, que ese sí está vigente. Entonces, ante esto, pues obviamente, siempre vamos a garantizar que el producto tenga la estabilidad, demostrándolo mediante informes de análisis dentro de su periodo de vida útil. Luego tenemos la parte de quejas, reclamos y retiros de producto. En este apartado, pues quiero hacer la diferenciación primero entre cada uno de los conceptos que son diferentes y qué es lo que hay que hacer para cada uno de ellos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un sistema de manejo de reclamos, quejas o retiros que nos permita, pues, obtener la información relativa a los productos que salieron defectuosos, los registros, los análisis y las conclusiones que se han sacado. Cuando estamos hablando de una queja, nos referimos a una notificación de que un producto está presentando defectos de calidad que pueden atentar contra la salud o la vida del consumidor. Cuando estamos hablando de un reclamo, estamos hablando ya de un incumplimiento de lo contratado o lo establecido en la documentación legal vigente. Entonces, prácticamente ahí podemos ver la gran diferenciación entre los dos conceptos. Y cuando estamos hablando ya de un retiro del producto, pues ya es un producto que hemos determinado que está fuera de especificaciones
y que es necesario que se retire dentro del mercado y de la cadena de distribución para poder efectuar, digámoslo así, las medidas pertinentes y evitar posibles problemas al consumidor final. Entonces, dependiendo de cada uno de estos casos, así va a interferir la autoridad reguladora. ¿Qué pasa si ustedes tienen un proceso de una queja, llamémoslo así, por defectos de calidad? Porque pueden ser quejas por un defecto en el embalaje del producto, pero en su empaque terciario, por ejemplo, en donde no se va a hacer afectado el producto en sí, ¿verdad? Puede ser un reclamo, no hay que confundirles, como les digo eso, del que el producto no llegó a tiempo, o no llegó tal vez la cantidad específica que ustedes habían pedido. Ahí estamos hablando ya de un reclamo porque no están cumpliendo con lo que se había pactado. Pero si estamos hablando ya de una queja, lo que nos interesa a nosotros como autoridad reguladora es la investigación y el tratamiento que se le va a hacer a esa queja. Lograr determinar si es una queja que afecta directamente la calidad del producto. Entonces el proceso que nosotros evaluamos dentro de la auditoría es el siguiente. Primero que haya una recepción, obviamente, de la queja por la metodología, el procedimiento que ustedes han designado hacer. Luego tenemos una clasificación preliminar y una investigación posterior. En la investigación posterior es importante tomar algunos aspectos. Por ejemplo, si existen registros de que ya existía esa queja, o sea, es una queja recurrente. Si, por ejemplo, hay un cambio visible en el producto, ustedes pueden ir directamente a las muestras de retención y verificar si estas han sufrido también ese mismo cambio, ¿verdad? Y ya una vez se ha determinado cuál es la característica que ha influido para que se lleve a cabo esta queja, si es un defecto de calidad o si no es un defecto de calidad, pues ya ustedes le van a dar un tratamiento diferente. Pero si es un defecto de calidad, pues prácticamente se confirma que la queja va por ese lado. Y con base a eso, pues se deben de tomar acciones correctivas y preventivas. Una acción correctiva, pues podría ser, como les repito, el retiro del producto y la destrucción. Y una acción preventiva es identificar qué fue lo que sucedió, la causa raíz del problema, si es necesario un cambio de formulación, por ejemplo, un cambio de empaque. Esas son medidas que ustedes van a determinar de acuerdo a sus investigaciones. Y algo muy importante y que la industria no está muy acostumbrada a hacer es notificar al cliente a las autoridades sanitarias. A nosotros como dirección sí nos notifican bastante, pero al cliente no se le da como una retroalimentación y eso es parte de un sistema de gestión de calidad. Se le debe dar una retroalimentación de cuál fue la medida y la solución que se tomó de acuerdo a cada caso, porque es importante que el cliente lo conozca, porque así puede estar alerta si sucede un problema similar en una próxima entrega de un producto. Sabe cómo identificar también o permitirle saber cómo identificar que se están llevando o que se están tratando esos defectos, ¿verdad? Y cómo los puede identificar para que ya no sucedan. Y también informarle cómo es el proceso para notificar hacia el laboratorio fabricante. Eso es importante, ¿verdad? Tener una comunicación entre el cliente y el fabricante. Luego tenemos la parte de los retiros. Si una vez se ha detectado que se ha dado un problema de calidad, ya sea por una queja o dentro de un proceso productivo o un proceso de análisis, un producto se rechazó, este, o un producto que ustedes vieron que dentro del proceso de análisis que menciona la parte de estabilidad, cambia sus características y pretenden hacer un retiro voluntario del producto, pues es importante
seguir un procedimiento como el que se detalla a continuación. Nosotros como Dirección Nacional de Medicamentos, en nuestra página web, tenemos una guía específica para el retiro de productos. Se la pueden descargar y prácticamente pues ahí va diciendo cada uno de los pasos que nos interesa a nosotros como autoridad reguladora que nos ha notificado, ¿verdad? Pero bien, ahora, ¿qué es lo que ustedes deben de hacer? Prácticamente es monitorear y registrar todo el proceso de retiro de productos que van a efectuar. El registro debe de incluir la disposición o la decisión tomada respecto al producto y se debe emitir un informe final sobre el proceso de retiro, el que incluirá una reconciliación de todas las cantidades de productos distribuidos y retirados, asegurando la recogida total de la existencia del producto. Ese informe final es de cada laboratorio, debe estar por cada uno de sus retiros que ustedes efectúan. Si en dado caso y pues no se da eso, ¿verdad? Nunca tiene un producto que salga fuera de especificaciones o que sea comercializado y tenga alguna alerta, pues basta para nosotros como autoridad reguladora con que reten a su sistema, llamémoslo así, de trazabilidad. Es decir, que haga un simulacro de retiro de productos. Esto por lo menos una vez al año. Entonces prácticamente lo que se puede evidenciar con esto es si ustedes tienen la capacidad, en dado caso suceda un problema o haya necesidad de efectuar un retiro de producto, que si ustedes posean la capacidad de poderlo realizar, ¿verdad? Entonces prácticamente ustedes tienen que contar con registros de la distribución de los productos, con los contactos de cada uno de los clientes, las direcciones, tener un formato de notificación bajo el cual le van a decir al cliente, tengo este problema, necesito que me devuelva el producto y cuál va a ser ustedes, ya eso es interno de ustedes, pero la metodología para reponer o qué sé yo, ¿verdad? Ese producto. Entonces, eso prácticamente es a lo que nosotros le llamamos verificar la eficacia del sistema de retiro, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una formulita al final de este esquemita, en donde prácticamente se hace una evaluación de la cantidad de medicamentos recolectados entre la cantidad de total de medicamentos a retirar para ver cuál fue el porcentaje de eficacia de este retiro. Obviamente, entre más se acerque al 100% es lo mejor, ¿verdad? Pero muchas veces se da el caso en que los productos ya fueron comercializados y la alerta pues sucede unos días después o inclusive meses después y pues ya algunas de estas unidades ya no pueden ser detectadas o ya se han consumido, ¿verdad? Pero siempre es necesario pues hacer el esfuerzo por hacer la recolección de las unidades defectuosas. Luego tenemos el capítulo de producción y análisis por contrato, en el cual pues especificamos ya la parte de la producción por maquila, por decirlo así, y otros procesos o actividades que son subcontratadas. Entonces, cuando hablamos de producción, como les repito, ya estamos hablando de un contrato de producción de una maquila de productos, puede ser de parte del laboratorio hacia otra empresa o de otra empresa hacia el laboratorio, ¿verdad? Puede ser, o ambas. Entonces, lo importante de este capítulo es que se tengan definidos cuáles van a ser cada una de las cláusulas, por decirlo así, cada uno de los pasos que va a efectuar cada uno de los actores dentro del contrato. Por ejemplo, si un laboratorio, bueno, si a ustedes van a maquilarle a otra empresa, a otro laboratorio, definir si el otro laboratorio, por ejemplo, les va a brindar las materias primas o ustedes van a adquirir las materias primas. eh, si ustedes van a hacer pues prácticamente los análisis de todo, o va a haber una parte que va a ser evaluada por el otro fabricante. Todo eso tiene que estar definido.
si el proceso de compra de las materias primas va a ser por ustedes o va a ser por el otro laboratorio, todo eso. Todo eso debe estar estipulado en el contrato para nosotros poder saber cuál va a ser el alcance de cada uno de los eh, empresas que están involucradas dentro del contrato. Eso es, digámoslo así, con la parte de maquila. Si ya tenemos nada más una maquila de empaque, igual forma hay que definir cómo va a ser entregado el producto, bajo qué condiciones, cuál va a ser el proceso que va a llevar de empaque la otra empresa y así, ¿verdad? Entonces prácticamente el contrato debe definir tanto las responsabilidades como los deberes y los derechos que debe tener cada una de las partes contractantes. Luego tenemos los contratos de análisis, que también es otro de los contratos que más se efectúan dentro de la industria, ¿verdad? Aquí pues de igual forma tenemos que evidenciar cuáles son los análisis que se han subcontratado, ya sea porque no se cuenta con la capacidad para hacerlo dentro de las instalaciones, ¿verdad? O porque son análisis bien específicos que no se tienen no se tiene el equipo para poderlos hacer, ¿verdad? Entonces, todas esas justificaciones son válidas, pero sí hay que tener un contrato que nos permita pues identificar quién va a ser el proveedor de esos análisis. Y ahí pueden surgir también otros análisis, perdón, otros contratos. Por ejemplo, contratos con empresas de mantenimiento, contratos con empresas de fumigación, de control de plagas, que de igual forma tienen que estar establecidos cuáles van a ser las actividades que va a realizar esa empresa, ¿verdad?, hacia su laboratorio. Y por último tenemos la parte de inspección y auditoría de calidad. En esta parte pues nos interesa demostrar con evidencia objetiva que los procesos y los procedimientos se desarrollan según indicaciones y parámetros establecidos. Primero, tenemos que identificar desviaciones, identificar debilidades y fortalezas, acciones correctivas o preventivas y oportunidades de mejora. Hay una diferenciación, llamémoslo así, entre lo que es una autoinspección y una auditoría de calidad. Prácticamente una autoinspección es venir, seleccionar personal obviamente calificado, propio de la empresa, que va a evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas. Estamos hablando de un proceso de autoinspección. Pero cuando hablamos de una auditoría de calidad, esto baja más allá, porque ya estamos haciendo un examen y una evaluación del sistema de calidad con el que está trabajando el laboratorio, con el propósito de obtener no solo el cumplimiento del mismo, sino obtener oportunidades de mejora que por obvias razones permitan mejorar los procesos del laboratorio. Entonces, la característica es, si ustedes van a hacer autoinspecciones que son válidas, pues prácticamente ahí lo único que nos están demostrando es si se cumple o no el reglamento, por ejemplo. Mediante una guía de verificación pueden utilizar la misma guía que ya tenemos. Pero una auditoría de calidad puede ser por un grupo multidisciplinario en donde ya se evalúen procesos, sistemas de gestión, sistemas de garantía, y en donde ya nos demuestren pues que su sistema de gestión está dando cumplimiento a lo esperado. Un cumplimiento pues prácticamente adecuado de las buenas prácticas disminuye, o ese es el propósito, ¿verdad? Disminuir los riesgos que no pueden ser controlados, llamémoslo así, mediante el ensayo del producto, que son la contaminación cruzada y la parte de las confusiones. Entonces, si veamos, si nos recordamos del concepto inicial de la parte de buenas prácticas de manufactura, cuando estábamos hablando de que es un proceso que eh, nos permita disminuir la posibilidad de contaminación cruzada, pues volvemos a caer en la misma conclusión. Vale. Ahora vamos a hablar de la metodología de evaluación.
Cuando hablamos de la metodología de evaluación del reglamento, nos estamos refiriendo a cómo nosotros como Dirección Nacional de Medicamentos, pues evaluamos la guía de verificación y su reglamento. Existe una resolución en donde se establecen plazos transitorios para dar cumplimiento a este reglamento, ¿verdad? Si ven al final de esta diapositiva, dice que esto entró en vigencia a partir del 30 de abril del 2020. Entonces, pues prácticamente la resolución dice que los plazos transitorios no aplican para El Salvador y Panamá. No estamos hablando de plazos transitorios del 80%, sino que prácticamente para El Salvador y Panamá se deberá cumplir del 95 al 100% de los criterios críticos, así como el 80% de los criterios calificables de conformidad a los criterios para la emisión del certificado de buenas prácticas de manufactura en la guía de verificación. Prácticamente, nosotros como país, pues, estamos suscritos a dar cumplimiento a este apartado. Luego tenemos que la autoridad reguladora de cada estado parte debe de emitir el certificado de buenas prácticas de manufactura conforme al cumplimiento de lo establecido en la guía de buenas prácticas. Pues de igual forma, como Dirección Nacional de Medicamentos, pues nosotros damos un certificado de buenas prácticas de manufactura a aquellos laboratorios que cumplen, ¿verdad? Y la presente resolución entrará en vigencia, como les decía, a partir Licenciado, ¿no se escucha el audio? Licenciado, no se escucha el audio. Tal vez nos puede retroalimentar y revisa su ordenador, por favor. Permítame. Ah, no, ya viene otra vez. Permítame, permítame. Permítame, permítame. Hola, hola. Pues sí, 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 sí. Sí, vale.
Adelante, licenciado, adelante. Sí, sí, sí. Bueno, como veníamos mencionando, les pongo la presentación. Estábamos hablando de la metodología de evaluación. Prácticamente nosotros como país tenemos que dar cumplimiento a la parte que les decía acá, ¿verdad? El 95 al 100% de los criterios críticos y el 80% de criterios calificables. Pero ¿qué son aquellos criterios críticos, calificables? E inclusive hay un criterio adicional que es el criterio informativo. Vamos a enfocar en los primeros dos porque son los que nos permiten obtener la nota para la certificación de buenas prácticas. El criterio crítico, pues como su palabra lo dice, es aquel que afecta directamente de forma grave o inadmisible la calidad o seguridad de los productos y la seguridad de los trabajadores. Es importante estos tres aristas. No solo enfocarse en los productos, sino también en el personal que está trabajando, en su interacción con los productos y procesos. Es decir, todos aquellos, llamémoslo así, puntos que afecten directamente la calidad del producto, ¿verdad? Ahí vemos, y por eso les mencionaba la parte del sistema de aire y agua, pues esos son los sistemas más críticos que existen para este tipo de industria. Luego tenemos la parte de criterios de evaluación calificables, en los que si bien no son considerados como críticos, pero sí deben dar cumplimiento, ya que son valorados dentro del cumplimiento del presente reglamento. Y que o no, pues también afectan los procesos y afectan algunas características de las actividades que se realizan en el laboratorio, ¿verdad? Por lo mismo es necesario dar cumplimiento a esos criterios. Y luego tenemos la parte de los criterios informativos, que estos, como les digo, no son o no dan una nota, pero sí es importante conocerlos porque ya prácticamente suministran la información relevante de la información en cuanto a aspectos regulatorios, aspectos de buenas prácticas, entre otros. Y es importante el último párrafo, ya que prácticamente pues solo existen, digámoslo así, dos formas de evaluarlo, ya sea como cumple o como no cumple cada ítem. Eso se tomó como consideración para evaluar, digámoslo así, la subjetividad de poner como notas intermedias. Pero muchas veces queda como un poco subjetivo esa parte. Entonces, si la evidencia es robusta del cumplimiento de un ítem, pues se toma como cumple. Y si la evidencia no es robusta, pues se toma como no cumple. La guía de verificación, pues la pueden encontrar en el reglamento y básicamente les estoy mostrando una captura de cómo es, ¿verdad? Aquí prácticamente viene ya criteriada, ya sea por criterio informativo, crítico y calificable, un espacio para poner si cumple, no cumple y las observaciones. Eso es en cuanto al cumplimiento del reglamento. Ahora bien, rapidito me voy a tomar el tiempo para también darles a conocer cómo es el proceso para que ustedes puedan comenzar a funcionar como un laboratorio de productos naturales medicinales. Primero viene la parte de la revisión de planos, que si se recuerdan cuando veíamos la parte de instalaciones, les mencionaba un poco acerca de eso, en donde pues se presentan acá la dirección, específicamente a la parte de la unidad de registro de establecimientos y poderes, que es la UREP, y llenan la parte de la solicitud de revisión de planos. Si bien se llena con esa unidad, esa solicitud viene directamente hacia nosotros. Entonces, prácticamente acá se hace una revisión de planos. Para ellos sí es necesario que hayan, por ejemplo, citas técnicas o que haya que solventar alguna duda específica de alguna observación que se le haga a un plano. Hacerles la mención que nosotros estamos abiertos para poder, pues,
tener ese tipo de acercamiento, ¿verdad? Para que ustedes estén seguros de lo que se está haciendo. Una vez se han solventado todas las dudas en cuanto a las construcciones, a los flujos y se han aprobado, que es lo importante, los planos ante nosotros, se hace ya una presentación de solicitud de apertura de laboratorios ante la unidad de registro de establecimientos y poderes. Entonces, prácticamente con esa solicitud, posterior a eso sigue una inspección por apertura. Esta inspección por apertura consiste exclusivamente en verificar que lo que fue presentado en los planos es lo que está construido. Aquí no se van a evaluar todavía ningún aspecto de buenas prácticas, porque prácticamente vamos a ir a ver que el laboratorio pues cumpla con lo que fue autorizado en los planos y le vamos a dar el permiso para que comience a funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya puede hacer ciertas actividades, pero aún al no tener el certificado de buenas prácticas, aún no puede comercializar productos. Eso hay que dejarlo bien claro. Y luego la UREP emite la licencia de funcionamiento. Bueno, pero aquí pueden tener ustedes una duda. Si ya tenemos la apertura, ¿pueden fabricar? Dentro de lo que nosotros hemos establecido, sí se puede fabricar con el propósito de generar la evidencia necesaria para dar el cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura. A eso le llamamos los primeros lotes piloto, que ya prácticamente pueden ser lotes de fabricación, porque obviamente nos tienen que demostrar que los equipos que van a utilizar para la fabricación, pues cumplan con las características y los procesos que se han destinado. ¿Cuál es la condición de estos productos? Que al ser lotes pilotos y al no tener certificado de buenas prácticas, aún no se pueden comercializar. Esa es como la única condición nada más. Entonces prácticamente pues ahí tenemos esa parte para la inspección de la apertura. Luego tenemos ya la parte en la solicitud de inspección de buenas prácticas. Una vez el laboratorio esté autorizado para funcionar, se debe de solicitar la inspección de buenas prácticas de manufactura. Entonces, prácticamente se debe de presentar la solicitud a la unidad de inspección de forma física o digital. Aquí les muestro el correo. Indicar la fecha de disponibilidad de la inspección. Obviamente esto va a depender de cómo ustedes han proyectado que van a estar listos. El tiempo máximo son 6 meses a partir de la apertura. Por ejemplo, si ustedes ya en 3 meses consideran que ya van a tener la suficiente evidencia para demostrar el cumplimiento de las buenas prácticas, pues ya podrían solicitar la auditoría, ¿verdad? Y obviamente se debe cancelar el arancel correspondiente. Una vez nosotros ya tengamos esa solicitud de auditoría de buenas prácticas, procedemos a la programación de la misma, en la cual se hace una notificación de inspección, generalmente 15 días antes de la auditoría, para que ustedes estén sabedores de las fechas que se va a llevar a cabo la misma y se preparen, ¿verdad? Eh, Esa notificación se les hace llegar vía correo electrónico y se solicita la confirmación de la misma, ¿verdad? Ya una vez se ha programado, se ha dado el visto bueno por parte del establecimiento para hacer la auditoría, pues se designan a los compañeros inspectores y se elabora un plan de inspección en el cual prácticamente se describen cada una de las funciones que va a llevar los compañeros que van a ir a hacer la inspección y en qué va a consistir el proceso de auditoría. Entonces prácticamente van las generales del establecimiento, las fechas de la inspección, algunos requisitos de confidencialidad para que ustedes estén pues obviamente con la seguridad de que todo lo que se ha visto ahí en auditoría es de carácter confidencial y que no va a ser mostrado a ningún tercero. También hay que definir los horarios de trabajo y algunas consideraciones especiales, si hay que presentar documentación previamente o si hay algunos requisitos especiales que cumplir en cuanto a uso de uniformes y todo eso se pone en el plan y se pone uno de acuerdo con la empresa para poder efectuar de forma más ágil el proceso de inspección. Entonces ya en el sitio, pues el proceso de inspección consiste primero en una reunión inicial en donde ambos actores se ponen de acuerdo en cómo va a ser la metodología propuesta, ¿verdad? Posterior a eso,
se ejecuta la inspección. La inspección, pues, obviamente consiste en una verificación de instalaciones, verificación visual de observaciones, verificación de documentación y procesos. Y posteriormente a eso, se hace una reunión de cierre. Generalmente una auditoría de buenas prácticas para productos naturales, dura alrededor de 5 días, 4 días, dependiendo obviamente las líneas de fabricación que tenga el establecimiento y la cantidad de productos y la cantidad de documentos que se tengan, ¿verdad? Ya una vez finaliza la inspección auditoría, se hace una reunión de cierre en donde pues prácticamente se dan a conocer aspectos relevantes que se han visto durante la auditoría y se da a conocer el proceso de emisión de informes y el proceso que van a seguir posterior a la auditoría, ¿verdad? Entonces, ya con eso, pues los compañeros elaboran el informe de inspección, en donde pues prácticamente van los datos generales del laboratorio, los detalles de la inspección, introducción, resultado, las no conformidades, conclusiones, anexos y firmas. Bueno, hasta ahí es con el proceso de inspección que sigue después de esto. Si ustedes han optado o es primera vez o es una recertificación y han solicitado una auditoría de tipo completa, pues prácticamente van a obtener un resultado a partir de la inspección que se ha hecho, el cual puede ser de diferentes maneras, ¿verdad? El resultado de inspecciones puede dar un cumplimiento desde el inicio o puede dar un incumplimiento. El hecho de que dé un incumplimiento no quiere decir, digamos así, que se va a tomar una acción. Más bien, lo primero que hay que hacer, como le dice acá el proceso, es presentar un cronograma de mejoras. Entonces, eso para cualquier tipo de auditoría, ya sea por certificación, por ampliación de línea o recertificación. Posterior a la entrega del certificado, perdón, del cronograma, viene lo que es la parte de una inspección de tipo seguimiento. Para aquellos laboratorios que han dado un cumplimiento a la primera, no es obligatorio, digámoslo así, hacer un seguimiento, a menos que exista, y esa es la condición, algún aspecto crítico que sí sea necesario verificarlo in situ. Pero para aquellos laboratorios que no han dado un cumplimiento, sí es de estricta obligación hacer una inspección de seguimiento posterior a la entrega del cronograma. En el cronograma, ustedes obviamente van a detallar cuál es la observación y cuál es la acción de mejora y cuál es el tiempo propuesto para dar cumplimiento a esa acción. Ese tiempo se valora acá. De acuerdo con ese tiempo, nosotros más o menos nos tenemos una idea de en cuánto tiempo se puede hacer una inspección de seguimiento. Entonces, ya cuando se cuenta con la evidencia necesaria del cumplimiento de las no conformidades, se realiza nuevamente la solicitud de inspección de buenas prácticas. Está enfocada al seguimiento de las observaciones. Porque cuando nosotros vayamos, vamos a ir a ver un enfoque de las observaciones que han quedado pendientes. Y obviamente va a ser menos tiempo el que nos vamos a tardar en la auditoría. Luego tenemos la parte ya de la realización de la inspección, que es el mismo proceso y, como lo repito, únicamente enfocado a las observaciones que han quedado pendientes. Y posteriormente a eso se va a emitir un resultado de inspección. ¿Qué sucede ya si en los resultados de inspección ya caemos con una parte favorable o desfavorable? Si es favorable, como les decía, se emite el certificado. Se puede emitir un certificado también con cronograma por observaciones que no son críticas, que han quedado pendientes. Si es desfavorable, se solicita el cronograma y se hace la inspección de seguimiento. ¿Qué nos puede llevar a obtener un resultado desfavorable? Y esto creo que es lo más importante para que ustedes lo conozcan. Prácticamente son estos hallazgos.
un hallazgo de infraestructura y por eso vuelvo a hacer énfasis en la importancia que tiene la presentación de planos para que no existan estos hallazgos de infraestructura. Igual, si ustedes van a hacer una modificación posterior a la autorización de planos, es necesario que presenten también acá el trámite para evaluar esa modificación que se va a hacer. Porque probablemente sea una modificación que afecte el flujo, que afecte la parte productiva. Entonces, pueden caer el riesgo de obtener una observación crítica, ¿va? Luego tenemos la parte del sistema de agua y aire, que como se los he recalcado, son los dos sistemas críticos por excelencia y que debemos dar cumplimiento, de estricto cumplimiento, ¿va? También tenemos hallazgos críticos con la parte de control de calidad, por ejemplo, si un medicamento sale fuera de especificación microbiológica, eso es un incumplimiento crítico y es parte de los incumplimientos que pueden poner en riesgo la obtención de un certificado de buenas prácticas. Y obviamente la parte de la contaminación de igual forma. Entonces, prácticamente en estos aspectos sí podemos decir que hay bastante posibilidad de obtener criterios o de obtener no conformidades críticas que impidan la certificación del establecimiento. Y pues hasta aquí llega mi presentación. Eso es todo. Espero haberles solventado muchas de las dudas que ustedes tenían, igual de los procesos que deben de seguir con la Dirección Nacional de Medicamentos. Cualquier cosa estamos a la orden y aquí están tanto el número de contacto como el correo de contacto para cualquier consulta que se tenga a la unidad, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Oscar Daniel Acosta, por esta importante presentación. Ha sido muy amplia, muy detallada. Estimados participantes, en estos momentos se les publicará en el chat el enlace de la evaluación de esta ponencia, para lo cual brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Les agradeceremos de antemano su retroalimentación y que nos compartan aquellos temas de interés para poder programar webinar y así también como su dato de contacto. Vamos a dar 5 minutos y pues también incitarlos pues a que pues nos hagan las consultas a través del chat. Gracias.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de la mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En el momento no tenemos preguntas, licenciado. Sin embargo, pues tengo un anuncio para todos los participantes, y es que un anuncio importante es que esta evaluación, ¿cómo se llama? Este webinar está siendo grabado. Posteriormente va a ser editado, ¿verdad? Para poderlo subir a nuestros canales de YouTube del Ministerio de Economía, entendiendo pues que es información importante de consulta, ¿verdad? Entonces, así es que pues para nosotros siempre es un gusto poderles servir, ¿verdad? Voy a compartir, según me dicen aquí, que no tenemos el enlace de la evaluación. Lo voy a compartir en este momento, ¿verdad? Para que podamos incluirlo, y precisamente la idea es, pues, que tengamos esa evaluación para los próximos eventos que tengamos con la Dirección de Medicamentos. Pues, como cierre, agradecemos al licenciado Oscar Daniel Acosta por esta presentación importante que nos hizo, ¿verdad? Por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en la cual se ha impartido conocimiento de información sobre el tema del marco normativo. Nos hablaba sobre los conceptos claves, los 16 capítulos que contempla el reglamento técnico centroamericano 11.03, ¿verdad? Nos hablaba que a partir del capítulo 6 es que cuando hablamos de organización y personal es que se inicia la parte totalmente técnica. Nos hablaba sobre el tema de la importancia del personal clave, la importancia de los equipos de producción, ¿verdad? La importancia del agua, sobre los distintos métodos de purificación, la importancia del aire, los materiales y materias primas que se utilizan en la producción, lo que es la documentación, ¿verdad? Por el tema de la gestión de calidad y la trazabilidad, tratando de tener sistemas estandarizados. Nos hablaba sobre la producción y controles del proceso, las garantías de calidad, nos hacía una diferencia ahí, ¿verdad? También que es importante. Sobre las quejas, reclamos y retiros. Nos hablaba sobre el tema de autoinspección y la auditoría de calidad y las metodologías al final de evaluación, el cual nos daba inclusive cuáles son los tips importantes que hay que tener en consideración para poder pues tener esa información y toda esa trazabilidad dentro de los procesos. Para nosotros en el Ministerio de Economía, estos son temas importantes porque esto pues promueve precisamente la trazabilidad, nos promueve exportaciones, y el sector se ha visto bastante fortalecido con este tipo de información, la cual es de cumplimiento. Igualmente, pues agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de este webinar, ¿verdad? Los estamos invitando para el próximo martes 12 del presente mes, al webinar titulado Liberación de lotes de vacuna y reportes de falla de cadena en frío, siempre con los compañeros de la Dirección Nacional de Medicamentos. Tengan todos muy buenos días y bendiciones. Muchas gracias por la oportunidad también y saludos a todos.